Muy buenas noches. Le damos un agradecimiento muy especial primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores por permitirnos este momento tan especial de si pudiera tocar el borde de tu manto, Señor. ¿Verdad que cuánto necesitamos que el día de hoy el Señor nos permita milagros en nuestra vida? Algunos desde el punto de vista de la salud física, otro de la salud emocional, la mayoría por parte desde el punto de vista económico, pero de una u otra manera cada uno de nosotros anhelamos y necesitamos que Dios obre, que Dios se manifieste en cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, cabe resaltar que el que conoce nuestros corazones, el que sabe cuáles son las intenciones nuestras, Él tiene todo el poder para hacerlo, pero también tiene toda la autoridad para no hacerlo. Por lo tanto, si no llega esa bendición que nosotros anhelamos y deseamos, debemos gozarnos, debemos estar tranquilos porque Dios nunca nos deja solos. Dios siempre opera en milagros, siempre se manifiesta de una u otra manera. Por tanto, tenemos que darle gracias al Señor. Gracias a Dios por la salud física, emocional, por la salud espiritual. Gracias al Señor por la salud económica también, que no nos ha abandonado. Usted no puede decir lo contrario. Dios siempre se manifiesta. Por tanto, le damos la gloria y la honra a Él. Y es por ello que queremos invitarlo a que usted, juntamente conmigo, vaya a la presencia de nuestro Padre Celestial para adorarle, para alabarle, para glorificarle y para escuchar su voz, su palabra. Vamos a hacerlo. Incline su rostro y dígale conmigo al Señor palabras como estas. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte y glorificarte. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón y rendirnos delante de tu presencia, humillarnos ante tus pies para reconocer tu señorío, tu soberanía, tu sabiduría, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Padre, gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad de estar junto a ti y cerca de ti, porque nos permites ver las cosas de una manera diferente. Por ello, te alabamos en esta noche, te exaltamos en esta hora y te damos todo honor y toda gloria. Reconocemos tu soberanía, tu grandeza, tu poder. Reconocemos tu omnisciencia, tu omnipresencia. Dios de dioses, Señor de señores, digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Te tributamos honra, te tributamos honor, reconocimiento, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos con todo nuestro corazón y nos humillamos ante tus pies para rendirnos ante tu presencia y expresarte. Jesús de Nazaret, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? Si al acercarnos ante tu digna y hermosa presencia podemos descansar, podemos tener sosiego, tranquilidad, paz, seguridad, fortaleza para poder enfrentar los golpes de la vida, las situaciones adversas y difíciles, los compromisos aún que tenemos contigo, Dios, pero luchar, batallar para constantemente obedecerte y respaldar o responder al llamado que tú nos has hecho. Gracias por darnos la oportunidad de adorarte, de exaltarte, de glorificarte. Digno eres de todo honor, de toda gloria.
Digno eres, Padre, de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos rendimos ante tus pies para decirte, Abba Padre, no hay nadie como tú. Maravilloso, Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente. Alabemos al Señor, adoremos al Rey de Reyes. Vengamos ante su presencia y rindámonos a sus pies y expresémosle, Jesús, gracias Dios, porque tú, Señor, borraste nuestro pecado, borraste nuestra maldad. Nos hiciste nuevas criaturas y hoy podemos adorarte con libertad, expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú nos has libertado de la maldad y por ello te damos gracias, gracias, gracias por concedernos el privilegio de exaltarte y adorarte. Te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder. Alabamos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria, todo reconocimiento, toda adoración. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor, alabanza, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos a tus pies, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de buscarte y adorarte con libertad. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Tu presencia que solamente pueden tocarla, pueden venir hacia ella aquellos que se arrepienten de sus pecados y reconocen que tú eres su Dios, su Rey. Gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro ser y nos humillamos ante ti, Señor. Digno, digno, digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, digno de toda adoración. Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, gracias. Bendecimos tu santo nombre y te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Maravilloso Dios eterno, tuyo el honor, tuya la gloria, tuyo el poder y la sabiduría. Por eso venimos ante tus pies y doblamos nuestras rodillas, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, reconociendo tu misericordia. Gracias, Jesús, por darnos este gran privilegio de buscarte y de adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todo nuestro ser. Bendecimos tu santo nombre, Jesús, y te damos todo honor y toda gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos delante de tu presencia para adorarte, alabarte y para honrarte. Padre eterno, príncipe de paz, Dios nuestro, te tributamos toda alabanza, toda adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Es una alegría y gozo poder estar en la presencia de nuestro Dios y reconocer pues su gran amor, su misericordia eterna, su gran poder
Por ello es que le alabamos, por ello es que exaltamos su santo nombre, por ello es que reconocemos su gran amor, su misericordia y su fidelidad, porque Dios es fiel. Hay algo muy importante que debemos considerar tanto usted como yo. Dios no es fiel al hombre. Hay muchos que dicen eso, que Dios nos es fiel a nosotros. No. ¿Qué derecho tiene usted, qué derecho tengo yo para que Dios sea fiel a mí? Ningún derecho. Seres humanos con pecados, con debilidades, con actitudes un poco de rebeldía contra Él, muchas veces con un ávido deseo de mentira y en otras oportunidades con nuestra naturaleza cargada de egoísmo, que van adulterando y malogrando las cosas de Dios en la sociedad, que van afectando a los demás, humillándolos, tratándolos desde el punto de vista despectiva. ¿Cómo vamos a querer que Dios sea fiel a nosotros siendo como somos, con defectos? Dios es fiel, sí, es fiel, pero es fiel a su palabra. Dios es fiel a todo lo que ha escrito Él aquí. Dios es fiel a todas las promesas que Él ha dado, pero después o antes de cada promesa, Dios nos llama que debemos obedecer los mandatos, porque después de un mandato siempre hay una promesa que Dios nos da aquí en su palabra. Por tanto, Él es fiel a su palabra. Tan fiel a su palabra es que estamos en el año 2020 y esta palabra ha sido transcrita desde el comienzo de este mundo. Desde el comienzo de este mundo se ha ido transcribiendo oración tras oración, palabra por palabra, para unirla justamente en este libro que es la palabra de Dios, que es la Biblia, la escritura de Dios. Y ha sido dada a usted como a mí para que nosotros cumplamos sus órdenes que hay establecidas en ella. De modo que si nosotros nos incrustamos a obedecer esta bendita y sabia palabra de Dios, entonces vamos a obtener las promesas que Dios ha establecido en cada regla, en cada mandato, en cada norma, en cada estatuto que Él ha dado para que usted y yo caminemos aquí en esta vida. Por tanto, Dios es fiel a su palabra. Ahora, es por su misericordia que llega a nosotros, porque su misericordia es grande, es amplia, para otorgarnos el perdón, y de esa manera, al otorgarnos el perdón por las faltas que hemos cometido, entonces también se hace de una manera visible esa misericordia, mostrándonos milagros para cada uno de nosotros, bendiciones para cada uno de nosotros. De modo que todas las cosas que de una u otra manera usted y yo poseemos en esta vida, empezando por el don de la vida, es por su misericordia, es por su gracia, no es por lo que somos especiales, valemos más que los demás, no es por eso. Para Dios todos los seres humanos somos iguales, los chicos, los grandes, los gorditos, los delgados, los que tienen más edad, los que tienen menos edad, para todos. Usted es un hombre y una mujer amado o amada por Dios. Dios lo amó tanto a usted y a mí que envió a su Hijo Jesucristo porque Él vio nuestra incapacidad, nuestra, si puedo decir la palabra, nuestra incompetencia para alcanzar y lograr la salvación. No podíamos nosotros, bajo ningún esfuerzo, bajo ninguna dedicación o con todo lo que podamos poseer en la vida, jamás podríamos nosotros obtener la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Necesitábamos que Dios cumpliera claramente con lo que Él dijo en el Antiguo Testamento
que para remisión de pecados era necesario, pues, rociar la sangre de los corderos, ¿verdad? Y Jesús vino en lugar de ese cordero para que usted y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados, de nuestras faltas. Por tanto, Él es el único que puede darnos la salvación. Él es el único que puede otorgarnos la libertad de nuestros pecados. Él es el único que puede hacer que usted y yo cambiemos. No es con nuestro esfuerzo, no es con nuestra dedicación. Si lo hacemos por obediencia. Porque Dios nos ha llamado a que obedezcamos, a que respondamos a la responsabilidad de obedecerle para su gloria y para su honra. Por tanto, ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar en esta noche y siempre la estaremos dando para que usted también pueda obtener el gozo de poder tener la salvación. Un día nos predicaron a nosotros hace 33 años. Hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, estoy compartiendo contigo. Y Dios permite pues que tanto usted como yo estemos en su presencia. Yo no sé qué tiempo tiene usted en el Señor. Probablemente usted todavía no se ha acercado al Señor como debe ser, conforme a lo que establece aquí en su palabra. Pero quiero decirle, quiero animarle que nos siga escuchando. Sigue escuchando la palabra de Dios, sigue escuchando el mensaje que Dios ha dado para su vida y venga usted de rodillas delante de la presencia del Señor y pídale perdón por sus pecados y pídale que le limpie, que le lave y le limpie con su sangre preciosa, porque Jesucristo vino para eso, para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad y para libertarnos de la opresión del diablo y de la condena eterna en el infierno. Para eso vino Jesús, para darnos vida eterna, pero en el reino de los cielos, para su gloria y para su honra. Bueno, amado amigo, amiga, hermano, hermana, vamos entonces a continuar el estudio. Perdónenos, el día de ayer se fue la señal, tuvimos problemas también en los equipos, tuvimos una cantidad de circunstancias que impidieron que podamos terminar este tema, pero hoy día vamos a tratar de ubicarlo totalmente con respecto a este tema maravilloso. Lo voy a volver a repetir por el hecho de que es trascendental que usted y yo sepamos respecto a este tema. Vamos a ir entonces en estos momentos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 6 al 11. Nos va a decir de esta manera la palabra del Señor. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En la primera clase que vimos hace 2 días atrás, estuvimos hablando claramente de 3 puntos importantes que quiero de una manera veloz extraerlos en estos momentos. Que Jesús nuevamente había ido a la sinagoga el día sábado para enseñar. Segundo punto que vimos, que lo acechaban los escribas y los fariseos, tratando de amedrentarlo para que él no ejecute el plan maravilloso que Dios había establecido para Jesús que venga a ser aquí a la tierra. Y tercero, que Jesús, que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, trató de
mostrarse tal como era ante él y ante las demás personas, con el fin de poder hacer la voluntad perfecta de Dios y favorecer a la persona, en este caso a esta persona que tenía la mano tullida, la mano seca. Cuarto punto que es importante que atendamos también hoy día, y los otros 4 puntos más adelante también, es que Jesús está requiriendo de usted y de mi obediencia para hacer algo en cada uno de nosotros, o a cada uno de nosotros. Y allí pues nos quedamos y vamos a desarrollar en estos momentos estos 4 puntos importantes o 3 puntos importantes, que si era lícito sanar en el día de reposo o no, y por qué los fariseos se llenaron de furor y maquinaban contra Jesús. Y séptimo, que el enemigo iba a empezar su obra satánica, poniendo en el corazón de los hombres odio para irse contra Jesús y pues atentar contra su vida. Es importante entonces que tratemos de esbozar la palabra de Dios tan igual como el Señor la manifiesta en estos momentos. Y empezamos diciendo quiénes eran los fariseos, aunque ya lo vamos a repetir nuevamente. Los fariseos eran un grupo cuya casta, desde el punto de vista económico, era de la sociedad alta. No cualquiera podría pertenecer a los fariseos. Los fariseos eran un grupo cerrado, pero que siempre estaban ellos dispuestos aparentemente a servir al pueblo, pero con condiciones desde el punto de vista personal. Tan igual como las personas que de una u otra manera ejercen poder y autoridad en la sociedad. La mayoría de las personas que en esos momentos de una u otra manera gobernaban dentro del contexto social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, aún religioso, eran fariseos. Por tanto, no era cualquier persona. Su nivel socioeconómico era un nivel elevado, de medio para alto, y ellos tenían pues el ejercicio del poder, hacían lo que consideraban y lo que querían, y en este caso se encontraron con Jesús y quisieron pues amordazar a Jesús, amedrentar a Jesús, para tratar de llevarlos a que Jesús ejecute sus reglas, sus normas. Eran de temperamento muy hostil, muy duro, muy sagaz, y nunca se presentaban desde el punto de vista personal, sino siempre se presentaban en grupos para tratar de amedrentar a los demás con respecto a los conceptos religiosos del Antiguo Testamento. Entonces los fariseos tenían poder dentro de la sociedad judía, y como tenían el poder de la sociedad judía, ellos podían estar bien con las personas de abajo, porque las personas de abajo les tenían cierto temor, cierto recelo también, pero al final ellos consideraban que tenían que hacer lo que ellos consideraban hacer que haga el pueblo judío, pero también estaban con el nivel alto. ¿Por qué? Porque tenían, vuelvo a repetir, el poder social, económico, que les avalaba, les respaldaba mantenerse dentro de esa élite en la sociedad. Entonces aquí vemos claramente cómo los fariseos empiezan a intervenir de una manera tan abrupta, tan fuerte, tan dura, si podemos decir, porque ellos empezaron a tramar cómo hacer caer a Jesús, pero no pudieron lograrlo, no pudieron obtenerlo. Y exclusivamente en este día tan especial como era el día sábado, claramente hay un relato muy importante que debemos entender. Esto es que las leyes del día de descanso le permitía ayudar a las personas que se encontraban en riesgo de su vida. Jesús sanó a muchos enfermos en las sinagogas,
los días sábados. Y algo curioso que sucedía en los días sábados era justamente que Jesús desplegaba su poder para sanar y para hacer milagros en las sinagogas, pero a favor de la gente, y esto les llenaba de odio, de amargura a los fariseos, porque ellos estaban acostumbrados a que la gente vaya donde ellos para conseguir ciertos favores o conseguir ciertas bendiciones, si podemos decir la palabra, con el fin de poder enfrentar los problemas de la vida de los judíos. Entonces, hay algo muy importante, que si Jesús hubiera esperado el día siguiente para sanar a este hombre tullido, o hubiese sanado el día anterior, entonces, para hacer este milagro, vuelvo a repetir, entonces se hubiera sometido a la autoridad de los fariseos y confirmaría que sus leyes mezquinas eran iguales que las leyes de Dios. Esto es muy importante para empezar este curso, o para empezar, esta clase, entender que si Jesús se hubiese sometido en esos momentos al capricho y al deseo de los fariseos de no sanar, en este caso, a esta persona que tenía su mano derecha tuida, entonces él estaría dándole la razón a los fariseos, que sus leyes, que sus normas tenían el mismo nivel que las leyes de Dios. Entonces, esto iba a suceder, esto iba a dar a luz, si puedo decir esta palabra, a que ellos empezaran a someterlo más a Jesús. Sin embargo, si sanaba a este hombre en este día de descanso exclusivamente, él estaría violando las reglas de los fariseos. Por tanto, esto dirían: ¿con qué poder hace este hombre estas cosas? No es con el poder de Dios, decían, sino era con el poder del diablo. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían impuesto como autoridad total dentro del pueblo judío, y de una manera burda, de una manera brutal, de una manera contenciosa, sometían al pueblo para que ellos cumplieran las reglas y las normas que ellos exigían. Y Jesús vino y se encontró con un país que era esclavo del Imperio Romano, por una parte, y era subyugado también por este imperio de los fariseos. El pueblo judío experimentaba cosas muy duras. Por tanto, por eso es que cuando Jesús empezó a ir a las sinagogas, la gente lo seguía. Cuando Jesús empezó a predicar por las calles, la gente lo seguía, y ya dejó de seguir a los fariseos, dejó de seguir también los otros grupos religiosos, y aún los grupos políticos, en este caso los herodianos, los que pertenecían al partido político de Herodes. Entonces, aquí vemos claramente cómo estaba el nivel sociocultural y también económico del pueblo judío. Por ello, qué importante es que nosotros hagamos un análisis profundo de las Escrituras con respecto a este tema. Vamos viendo entonces desde el versículo 8 nos va a decir la palabra del Señor esto, ¿no? Notemos algo bastante importante aquí. Bueno, desde el versículo 7 vamos viendo: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando con los escribas y los fariseos? Lo acechaban, dice la palabra del Señor. En otras palabras, lo vigilaban. Estaban atisbando, lo atisbaban. Lo observaban, lo miraban, lo espiaban. Le dijeron a uno: ponte para este lugar, yo me pongo allá, yo me pongo acá. O sea, Jesús estaba siendo vigilado en esos momentos por los fariseos. Yo me imagino, dícese pues que las sinagogas podían entrar aproximadamente 10 a 11 familias. Y si hacemos un análisis, que las familias eran abundantes en ese tiempo,
entre el esposo y la esposa y sus hijos. A veces la familia tenían 10 hijos, 10, eran 10, 12, 14. Entonces probablemente ahí había una cantidad de personas, pongámosle 100 personas habían en esos instantes. Y la Biblia nos dice que los fariseos estaban atisbando, estaban observando, estaban mirando, porque lo estaban acechando. La Escritura nos dice aquí en el versículo 7 claramente, y lo acechaban, y le acechaban los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Vuelvo a repetirlo, eran los escritores de los libros del Antiguo Testamento, y los fariseos estaban unidos, tanto los intérpretes de la ley judía, que en este caso también eran los escribas, y también realizaban los escritos de la interpretación judía, y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría a este hombre, ¿no? Para hallar de qué acusarle. ¿Cuál era la intención entonces de los escribas y los fariseos? Acusar a Jesús. Ya no era una actitud honorable, agradable, que bien, vino el Mesías, o vino Jesús. En esos momentos no lo reconocían como el Mesías. Vino Jesús, está haciendo milagros, está hablando la palabra de Dios, habla del Antiguo Testamento, porque se hablaba del Antiguo Testamento en ese tiempo. Entonces, al escuchar tanto el pueblo judío, el imperio romano, o la gente de Roma, los soldados de Roma, y al escuchar el pueblo judío tenía que estar atento y alerto, porque el pueblo judío estaba esperando el Mesías, pero estaba esperando el Mesías equivocado según los conceptos de ellos, porque querían ellos que venga un libertador, que le corte el cuello, así de esta manera, que le corte el cuello a los romanos, al imperio romano, ¿no? Un vasallo que sea fuerte, que sea duro, y que se enfrente a los romanos y los saque del pueblo judío. Eso es lo que estaba esperando el pueblo judío. El pueblo judío no estaba esperando un salvador de sus espíritus, sino de su estado económico, social que vivían, porque eran esclavos del imperio romano. Entonces, como ellos estaban esperando a un libertador de esa naturaleza, Jesús era un debilucho para ellos. No tenía en esos momentos Jesús, para ellos, no contaba con los atributos necesarios como para poder vencer al imperio romano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que lo seguía la multitud de gente. ¿Y sabe qué sector le seguía Jesús? La clase media para abajo. Y la clase media para arriba se ponían en esta condición, como los escribas y los fariseos, porque ellos pertenecían a la casta social dentro de la sociedad, valga la redundancia, del pueblo judío. Entonces ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, también estaban los celotes, también estaban en esos momentos los saduceos y otros grupos religiosos que existían en esa época. Pero aquí la Biblia nos muestra claramente que habían escribas y fariseos, pero estaban para acusarle, estaban para molestarle, estaban para mirar lo que hacía, querían encontrarle una equivocación, un error, para irse contra él. ¿Qué estaban esperando estos hombres? Estaban esperando que cayera. Estaban esperando que el Mesías que Dios había otorgado y había dado para perdonar los pecados fuera pues a la cruz del Calvario. Aquí, en estos momentos, es en estos momentos donde empieza a elaborarse el plan satánico para matar a Jesús. Es en estos momentos. Por ello que hemos repetido este programa, ya que necesitamos hablar de esto. ¿Para qué? Para que usted comprenda, usted entienda que en este pasaje que nos expresa la palabra, cómo empiezan ellos a tratar de destruir a Jesús. El versículo 8 nos dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Aquí hay dos o tres valores muy importantes. Primer valor es que Jesús conocía los pensamientos de ellos, como también conocía los pensamientos de la persona que estaba afectada. Como conoce nuestros pensamientos. Por ello, necesitamos cada uno de nosotros entender
que a Dios no podemos engañarle. A Dios no podemos nosotros ocultarle nada. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos que llevamos dentro de nosotros en el corazón y en nuestra mente, Dios la conoce, Dios la sabe. Por ello, nos conviene venir a sus pies, adorarle, alabarle. A su palabra nos conviene venir a su palabra. ¿Para qué? Para obedecerla, para respetarla, para cumplir con las órdenes que Él nos da antes de caer en descrédito delante de Él y que seamos pues en algún momento juzgados y enviados al infierno. Por ello, cada uno de nosotros respondámonos delante de Dios o respondamos a Dios cuál es nuestro estado, qué estamos pensando en estos momentos con respecto a este tema. Jesús entonces nos muestra aquí en la palabra del Señor, Él conocía los pensamientos, primer punto importante, y posteriormente le ordena al hombre que tenía la mano seca y le dijo: levántate. Y vemos una actitud de obediencia de parte de este hombre. Este hombre había escuchado de Jesús. Este hombre anhelaba y necesitaba un milagro. Y es más, aquí claramente nos damos cuenta que los fariseos, de una manera inconsciente, y los escribas, de una manera inconsciente, favorecieron a este hombre. Lo favorecieron porque entonces Jesús lo miró, Jesús lo vio, y como vio su corazón, le dijo: mira, levántate, párate, ponte en pie, ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. Esta parte es muy importante. Muy importante, ¿por qué razón? Porque Dios, el Señor, está esperando en nosotros que no seamos calculadores con Él. Porque nosotros tenemos esa tendencia de calcular, de medir, de analizar las cosas que de una u otra manera inventamos, que no están mal, que calculemos, que analicemos, que meditemos, no está mal, está bien. Pero con respecto a la palabra, no. A la palabra tenemos que obedecerla como Él la dice, como Él la ordena. Que meditemos en la palabra, sí, pero que la obedezcamos como Él la ordena. Que la meditemos para poder compartirla, para poder llevarla a cabo, porque hay cosas que no son entendibles a simple y sencilla vista, si puedo decir la palabra. Por ello, sí, vamos a meditar la palabra, vamos a analizar la palabra, vamos a estudiar la palabra para entender mejor lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos dice, para obedecer mejor, para responder al llamado que Dios nos está haciendo, pero no para medirlo a Él, no para juzgarlo a Él, no para satisfacer nuestro ego natural con la palabra. No, eso no. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos jugar con este bendito libro que Dios escribió, ni tampoco podemos sacarle ventaja. Hoy, lamentablemente, se escucha un evangelio ventajista y casi la mayor parte del mundo no toma la esencia de lo que quiere decir el Señor en su palabra, pero toma lo que anhela y desea su corazón desde el punto de vista físico. Más bien al contrario, debemos nosotros considerar que esta palabra ha sido para alimentar nuestro espíritu y no para alimentar la carne, para fortalecer nuestro espíritu y no fortalecer la carne, para darnos al reino de los cielos y no para enviarnos al infierno del Señor, no. Por ello, calculemos, sí, meditemos, sí, pero no para refutar la palabra, para refutar el compromiso que tenemos con este libro, que Dios lo ha establecido para que usted y yo lo obedezcamos. Sin embargo, los escribas y los fariseos estaban midiendo a Jesús de otra manera, en la manera natural, de la forma carnal. Ellos estaban midiendo desde el punto de vista intelectual a Jesús, y esto es dañino dentro del contexto personal. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios, porque nos vuelve críticos,
nos hace personas imponentes y a veces groseros, pedantes, orgullosos, soberbios. Por ello, no refutemos el mensaje que Dios establece a través de su palabra, más bien al contrario, obedezcámoslo, porque a eso usted y yo hemos sido llamados, a obedecer la palabra de Dios, a respetar los mandatos que Dios nos ha dado. Entonces, aquí vemos que como el Señor conocía los pensamientos, Él le dijo al hombre, ponte en pie, y él se puso en pie y obedeció, respetó. Entonces Jesús les dijo, ¿a quién? A toda la gente que estaba allí, entre ellos a los fariseos de una manera directa. Os preguntaré, le dijo, una cosa. ¿Es lícito el día de reposo, o sea, el día sábado, que lo guardaban los judíos? Y hay muchos judíos que todavía no guardan, aquellos que no creen que Jesucristo ya vino. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo Dios dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús está esperando una actitud suya y nuestra. Jesús está esperando una actitud de obediencia, de respeto, de sumisión, de responsabilidad delante de su presencia. Y eso a cada uno de nosotros nos cuesta, no a todos de la misma manera, de la misma forma, pero de todas maneras nos cuesta. Y aquellos que dicen que ya no les cuesta, gloria a Dios por ello, porque entonces hemos madurado en algo, por algo estamos en el camino del Señor, y cada uno de nosotros día a día debemos madurar, pero madurar primero en obediencia, en respeto y sumisión, que eso es lo que le agrada al Señor, respeto a Él, sumisión a su palabra, en obediencia a Él, porque Él nos va a llamar a ser obedientes. Dice la palabra de Dios que más valen la obediencia que los sacrificios. Él no se complace de los sacrificios. Bueno, si usted los hace, qué bien. Si usted tiene el sentir de hacerlo, bueno, está bien, muy bien. Pero Él no se complace de los sacrificios si no hay obediencia. Por tanto usted como yo tenemos la responsabilidad de ser obedientes delante del Señor. Y aquí vemos claramente una actitud de este hombre de obediencia, porque él siguió los pasos y estuvo atento, escuchó la palabra de Jesús. Primero Jesús le dice de esta manera, en el versículo 8 le dice, ponte en medio, dice, levántate, le dice primero, levántate. Ponte en medio. Y él se levantó y se puso en pie. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, les expresó unas palabras a los fariseos, y dice la palabra del Señor, en el versículo 10, y mirándolos todos alrededor, y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extiende la mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Una actitud de obediencia cambió la historia para este hombre. Una actitud de responsabilidad, de haber escuchado a Jesús y haber obedecido y respetado su orden, cambió la historia para este hombre. Así, amigo, amiga, hay muchísimas personas, hay miles de personas en el mundo que una actitud de obediencia ha cambiado sus vidas. Por eso nos ve con el libro de los libros en nuestra mano. Por eso es que ve que predicamos la palabra. Por eso es que ve que nosotros siempre estamos hablando de Jesús, porque Jesús vino a nuestra vida y cambió la historia de nuestra vida, transformó nuestra existencia, nos hizo personas diferentes. Hoy día podemos gozarnos en la presencia de Dios. Tenemos necesidades, sí, tenemos flaquezas también, tenemos debilidades, por supuesto, somos humanos, pero la actitud del corazón
desde el punto de vista razonable de obediencia delante de Dios, ha traído para cada uno de nosotros bendiciones. Y yo pues felicito a todos los amigos y hermanos que están a través pues de las redes sociales y escuchándonos. Les felicito por esa actitud de obediencia que ha tenido al Señor, y le felicito por todas las bendiciones que Dios hasta ahora le viene otorgando, por esa acción de obediencia que ha tenido hasta el día de hoy. Por ello, vuelvo a repetir, Dios no se complace de los sacrificios, mas se complace de la obediencia que tienen sus hijos. Y si nosotros anhelamos y deseamos grandes cosas en la vida, sometámonos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a dar libertad. Es la palabra de Dios la que nos va a dar a cada uno de nosotros la visión oportuna para poder alcanzar la victoria en nuestras vidas, la visión oportuna para poder establecernos y no movernos, continuar la batalla, para poder el día de mañana gritar victoria, pero a los cuatro vientos, diciendo gloria a Dios, porque he logrado lo que tanto anhelé en mi vida por obediencia al Señor. Gloria a Dios por ello. Entonces aquí vemos cómo el Señor establece una actitud de diálogo con el hombre que de la mano tuida, y posteriormente pues Él extiende su mano y hizo la obra milagrosa. Pero note, hay una actitud de competencia voraz aquí. Hay una actitud de competencia malsana aquí. Mientras Jesús viene para ayudar a las personas, entonces los fariseos y los escribas se levantan para tratar de amedrentarle, para tratar de obstaculizar el mensaje que él traía, pero también las virtudes de su gracia, de su amor y de su misericordia, para que las personas obtuvieran milagros. Bueno, Jesús lo sanó, pero Jesús no lo resucitó a este hombre, porque este hombre un día iba a morir, pero le dio la oportunidad de prolongarle de repente la dicha y la felicidad mientras estaba aquí en la sociedad. Porque después de haber tenido una mano tuida, la mano derecha tuida, la hizo servible para que él pueda desarrollarse en esta vida. Por ello, amigo, amiga, en el Señor te digo, con Jesucristo tenemos mucho que ganar, pero más en la vida eterna que aquí. Porque aquí usted y yo podemos alcanzar nuestros beneficios. Aquí usted y yo, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, podemos lograr nuestros anhelos. Pero qué difícil es para el ser humano lograr ese anhelo grandioso de ir a la vida eterna, al reino de los cielos. Jesús vino para eso. Jesús vino para abrirnos la puerta del reino de los cielos. Por ello necesitamos pedirle perdón, necesitamos reconocerlo a Él como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, y necesitamos caminar en su palabra. ¿Para qué? Para no deslizarnos y para nosotros tener la seguridad que un día estaremos gozándonos con Él. Amén. Entonces el Señor le dijo claramente, por esta actitud le dijo: levántate y ponte en medio. Y extendió la mano y ella la extendió. Y de repente sucedió el milagro. Y de repente también los fariseos expresaron algo, y algo muy importante que debemos comprender aquí. Entonces, el versículo 10 dice: mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, qué podrían hacer contra Jesús. Esta parte es necesaria que la entendamos. Cuando Dios hace milagros a una persona, gócese, no tenga envidia. Cuando Dios favorece a alguien, alégrese, porque un hermano suyo espiritualmente está siendo favorecido por nuestro Padre.
Cuando Dios otorga bendiciones, dones, alégrese, porque Dios ha preparado a esa persona para tal función en esta vida. Por ello le otorga lo que le otorga. No es que porque no tengo lo que Él tiene, no. No es que solo a Él le da Dios y a mí no. Dios, en su gracia, en su misericordia y en su poder, ha establecido para cada uno de nosotros una función dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Por tanto, nosotros tenemos que tener los oídos audibles para poder darnos cuenta dónde nos ubique el Señor para servirle. Hace muchos años yo he querido hacer muchas cosas y Dios ha tenido que sacarme. En otras oportunidades yo he querido también ejercer funciones dentro del pueblo de Dios que no están mal, están bien por el hecho de que estoy sirviendo al Señor. Pero el Señor, que conoce mi corazón, sabía que yo no tenía que estar allí, pero yo lo servía con todo mi corazón y buscando también que Dios me haga crecer en lo que le estaba sirviendo. Sin embargo, en caminar a través de los días, de las semanas, de los meses, de los años, he podido darme cuenta pues que Dios estuvo preparándonos para ejercer esta función en esta etapa para la gloria y honra del Señor. Por ello, yo le animo que usted mantenga su relación íntima con Dios. Y al tener usted la relación íntima con el Señor lo va a ubicar en el lugar que Dios ha preparado su vida y ha preparado las personas para que usted pueda servirle hoy al Señor. Ya no podemos servir en el templo del Señor como lo hacíamos antes, y tampoco nosotros podemos tener la seguridad que volvamos totalmente a hacer lo mismo que hacíamos antes. Cambió la historia del mundo, cambió la historia de la sociedad, cambió la historia de la iglesia, pero no ha cambiado la forma como debemos anunciar y predicar el Evangelio. No ha cambiado la manera y la forma como debemos ser testigos del Señor, porque el Señor nos dio la palabra, la voz, y nos dio su palabra para que la anunciemos, la prediquemos. ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo estoy haciendo yo? No es que necesito estar en una plaza para predicar y no me dejan. Aquí tenemos las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos? No, pastor, con su teléfono hágalo, con su celular, con su iPhone, hágalo. ¿Por qué no lo hace? Párese firme y empiece a anunciar la palabra y haga correr la palabra. Podemos hacerlo. El Señor nos dijo que por los techos íbamos a predicar la palabra. Esta es la etapa de los techos y de las antenas. Por ello, abordemos hoy día el compromiso que Dios nos ha otorgado de anunciar y predicar la palabra. Aquí ya no está el pastor cerca de usted para animarlo. Aquí está usted con el Señor para que se anime y en el nombre de Jesús anuncie, predique por todos los medios, predique la palabra del Señor. Entonces estos hombres se llenaron de furor, se llenaron de amargura, de malestar. No estaban tranquilos, querían desaparecer a Jesús. Algo empieza entonces en esos momentos y nos lo va a decir en el mismo pasaje del libro de Marcos, el capítulo 3. Vayamos al capítulo 3 de Marcos, el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 3, para ir ya terminando. Versículo 5 y versículo 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo el Señor, y entristeció por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En versión popular dice para matarle, que es lo mismo de destruirle.
querían desaparecer al Señor. Querían desaparecer al Señor. Marcos lo expresa de esta manera. Entonces aquí empieza a elaborarse el plan satánico para matar a Jesús. ¿Y dónde estuvo? ¿Fuera? No. ¿Dónde estuvo? Dentro. ¿Quiénes estuvieron allí? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los copistas de la ley. Eran los observadores de la ley judía. Eran hombres temerosos de Dios. Y los fariseos también. Ellos también creían en la resurrección de los muertos, creían en la palabra de Dios, pero solo que pertenecían a la clase élite. Sin embargo, ellos salen de la sinagoga y empiezan a buscar a personajes que pertenecían al partido político de Herodes. Recuerden que Herodes era el rey de los judíos y Herodes tenía su gente. Y la Biblia lo dice aquí en Marcos, claramente, lo vuelvo a repetir, para redondear la idea y el concepto. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, para matarle. Tomaron consejo, hicieron una reunión, se pusieron de acuerdo, trataron de organizar un plan estratégico para prender a Jesús, para destruir a Jesús. Empieza la labor macabra de la profundidad de las tinieblas para ir contra el Señor y para desaparecerlo sea como fuera. Ya estaba en el corazón de ellos. Por ello es que se reunieron con los herodianos. El grupo político, lo buscaron el grupo político de aquel entonces, que tenía a cargo muchísima gente, porque Herodes era el rey de los judíos. ¿Se acuerda usted? Herodes era el rey de los judíos y había toda una cantidad de gente que lo seguía y lo servía a él. Entonces los escribas y fariseos salieron enojados en esta oportunidad de la sinagoga y convocaron a una reunión con estos hombres, con herodianos, con los del partido de Herodes, para prender a Jesús y para matarlo. Muchas veces, cuando usted y yo somos movidos por el odio, por la amargura, por el enojo, cuando somos movidos por la envidia, porque vemos que otros ejercen una función que nosotros no podemos ejercer, que probablemente vemos a personas que están sirviendo a Dios de una manera abierta y libre, déjelo, glorifique al Señor y ore por ellos, pero que no entre en el corazón nuestro envidia, enojo, porque entonces actuaríamos de la misma forma como estos fariseos, como estos escribas y también como los herodianos después, que se ponen en ese compromiso para tratar de destruir a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El pueblo judío no entendió que Jesús había venido para salvarlos. El pueblo judío no entendió que Jesús había venido para sanar las heridas del corazón y para darles una mejor vida en el reino de los cielos. El pueblo judío lo que quería es que Jesús se sometiera a todos los argumentos que ellos tenían, a las reglas, a las normas que ellos habían establecido para ejecutar una actitud religiosa y en otros casos una actitud política, porque también estaban comprometidos con la política, también estaban envueltos con la política. Jesús no nos envió a hacer política. Jesús nos envió a esta tierra para que nosotros anunciemos y prediquemos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que ser sembrada. Es la palabra de Dios la que tiene que ser esparcida. Es la palabra de Dios la que hoy nos permite Dios que a través de esta red social podamos llegar a todo el mundo y podamos llegar a miles y miles de personas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, amado hermano, hermana, quiero terminar con esta frase. Somos enviados para anunciar la palabra de Dios. Obedezcamos, obedezcamos, obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me lo bendiga.